todos en la presentación del ensayo Cultura Ingobernable, a cargo de su autora, Jazmín Beyrat, en este acto, como todos saben, promovido por la Cátedra Cultural de Gestión y Políticas Culturales de la Universidad de La Laguna y la Federación Canaria de Municipios, cuyo objetivo es abrir un espacio para el encuentro y la reflexión sobre los procesos culturales de calado y de impacto. La cita cumple su 5ª edición y nos complace mucho saber que entre el público que incluso nos sigue a través del streaming, de las redes sociales, hay profesionales de todo tipo. También vemos algunas caras conocidas. Vemos, por ejemplo, a una concejala de Fuencaliente, damos la bienvenida, a una concejala de Santa Cruz de Tenerife. Enseguida vamos a hablar con la alcaldesa también de Guía de Isora, pero tenemos a gestores culturales, técnicos municipales, programadores, que esperamos que saquen el máximo provecho y todo lo bueno que puedan extraer de esta exposición y posterior charla que vamos a mantener con Jazmín. Esperamos, como decimos, que se sientan todos y todas muy cómodos, no podría ser de otra manera, en este lugar tan acogedor, aquí en la sede del Instituto de Estudios Canarios, que siempre demuestra su compromiso sin ambaje alguno con las propuestas vinculadas a la divulgación y a la difusión de los conocimientos, así que le damos las gracias al Instituto por acogernos de esta manera. La Cátedra Cultural de Gestión y Políticas Culturales se plantea como un espacio de confluencia entre la universidad, la administración pública local y también las iniciativas privadas. El respaldo de la Federación Canaria de Municipios es muy importante porque impulsa las relaciones culturales en todo el territorio y reconoce esa importancia del ámbito local como una unidad básica de confluencia de lo público con la ciudadanía. Así que, si les parece a todos y todas bien, vamos a dar paso ahora a Josefa Mesa Mora, vicepresidenta de la Comisión de Cultura de la FECAM y también alcaldesa de Guía de Isora. Adelante. Muchas gracias. Bueno, ya lo dijo todo. Así que poco voy a decir, la verdad. Pero bueno, sobre todo el agradecimiento a la Universidad de La Laguna, el agradecimiento a la cátedra, porque al final, como bien ha dicho, supone unos encuentros donde podamos tener estos espacios de reflexión y de confluencia de gestores, de concejales, es decir, con la política y también pues la gestión cultural que el día a día se hace en los municipios. Desde la Federación, desde la comisión donde pertenezco como vicepresidenta, desde luego nos preocupa mucho el papel que juega la parte municipal, ¿no? Porque es donde aterriza diariamente, ¿no? la gestión cultural y queremos seguir impulsando desde luego los compromisos, los retos que tenemos como municipio, a pesar de todas las dificultades que muchas veces pues tienen los municipios, a veces sin herramientas, a veces hasta sin personal, pero sí es verdad que la gran mayoría apuestan por fomentar la cultura, por ampliarla, por propiciar esos espacios de encuentro tan necesarios como seres humanos, pero también como desarrollo y promoción de toda la actividad cultural que se genera en el territorio. Agradecer esa implicación, son 5 encuentros, como bien han dicho, que al final creo que tiene que suponer, ¿no?, un avance y propuestas interesantes para poder aplicarlas y desde luego que esos retos se cumplan con la gestión que está realizando la cátedra y que nos den también pues, herramientas a los municipios para seguir avanzando y sobre todo eliminando barreras que muchas veces se nos ponen también como administración local. Así que espero que sea bastante productiva, que la aprovechemos todo y nada, muchísimas gracias por estar aquí en La Laguna. Gracias, alcaldesa. Y enhorabuena también por el Miradas Doc que está ahora mismo desarrollándose en su municipio y que es una buena muestra de la cultura ofrecida a la ciudadanía. El análisis, la investigación, la elaboración del conocimiento son algunos de los objetivos de esta cátedra creada en 2021 para la reflexión, el encuentro y el asesoramiento de los actores de la gestión cultural en el marco de una realidad municipal, ustedes lo saben de primera mano, muy compleja a veces. Al frente de ella, de esta cátedra, está el profesor José Antonio Ramos, que va a tomar ahora
el turno de palabra. Yo intentaré también, porque lo importante aquí hoy y en todos los encuentros es precisamente la palabra de la protagonista, que en este caso se lo quiero agradecer a Jazmín Beyrak, porque desde el primer momento, entusiasmadas, pues quiso participar también en este encuentro. Bueno, aparte de los objetivos que comentaba Elena y de la buena disposición que tenemos por parte de la Federación, no debemos olvidar que la cátedra también se creó no solo para que fuera un instrumento para los trabajadores y las trabajadoras culturales, tanto en las administraciones como fuera de ellas, sino también para poner en valor prácticas y estrategias participativas con el fin de crear una ciudadanía crítica. Es decir, la cultura tiene que ser no solo una degustación, sino también tiene que ser un instrumento que ayude, ha sido así históricamente, a crear conciencias y a cambiar las cosas. Por tanto, hoy es adecuadísimo que nuestra invitada sea precisamente Jazmín Beyrak, porque su libro habla precisamente de eso. Recordar también, para la gente que quiera disfrutar de un ambiente menos frío que el lagunero, que mañana Jazmín también estará en diálogo con el escritor Roy Galán en la Librería de Mujeres, otro de las instituciones cómplices siempre con la Cátedra de Gestión y Políticas Culturales. Pues muchas gracias y espero que disfruten como seguramente van a disfrutar. Gracias. Bueno, pues vamos a dar enseguida la bienvenida a nuestra invitada, pero antes, en una velada como esta, consagrada a la cultura y su papel en la sociedad, no podemos pasar por alto el duro golpe que ha supuesto en este ámbito la desaparición de uno de nuestros escritores más relevantes y más queridos. Desde la Cátedra Cultural de Gestión y Políticas Culturales, nosotros queremos iniciar este acto con un recuerdo emocionado al escritor Alexis Ravelo. La repercusión de su inesperada pérdida ha sido enorme, porque ha supuesto pues un golpe para el mundo literario, sobre todo para sus numerosos lectores, sus amigos, su familia, pero bueno, para todos en general. Para algunas personas aquí presentes era alguien muy conocido. Su apoyo y colaboración en las actividades de Tenerife lo convirtieron en una persona imprescindible por su conocimiento, pero también por su entusiasmo y entrega siempre. Su escritura, arraigada en el contexto de Canarias, reivindica el espacio insular como territorio desde el que interpelar sin piedad, pero también sin acritud, a una sociedad en la que el arribismo social, la corrupción política, los depredadores de todo pelaje oscurecían el tópico exotizador con el que se presenta a nuestras islas. Toda esta semana los medios de comunicación, las redes sociales nos han recordado la trayectoria de un joven camarero que lo leía todo lo que pasaba por sus manos, de un escritor que poco a poco fue construyendo los mimbres de una novelística compleja, que se hizo un lugar en el mundo de la literatura, tanto la que creaba como la que él editaba. Pero sobre todo ha sido apabullante el número de recuerdos que han invadido las redes con estas fotos de él siempre sonriente, y ello pues en cierta manera ha hecho aún más dolorosa esta despedida tan temprana. Miles de lectores y lectoras han agradecido el placer, la emoción y esos escasos ratos de pasión por la vida que leer sus novelas les habían producido. Los asistentes a sus talleres de escritura destacaban sus consejos, su generosidad. Los autores y autoras que compartieron con él una mesa redonda, una presentación de libros, un festival literario, hablaban de su facilidad para convertir aquellas rutinarias intervenciones en lúdicos destellos de inteligencia y creatividad. En fin, es difícil hablar de él sin emocionarse. Sus amigos, sus amigas, desde la incredulidad, se niegan lógicamente a admitir que este genial conversador se ha ido sin despedirse, sin esa risa que todos recuerdan, esos retazos que componen un relato incompleto a fuerza de injusto de una persona que se ha ido demasiado pronto. Así que desde aquí, desde la cátedra, se une al dolor de todos y le agradecemos a Alexis todo lo que nos ha dejado.
Bueno, Alexis Ravelo nos ha dejado huérfanos, nos ha dejado mudos, pero sus libros, sus recuerdos serán siempre nuestro refugio. Este pequeño homenaje que queríamos brindarle, estamos seguros además de que a él le habría encantado estar aquí, da paso a una de las cosas, eso que más le gustaban a él, el debate, la palabra, hablar, discutir, debatir. Y lo hacemos a partir de este ensayo cuyo propio título, Cultura Ingobernable, podríamos decir que ya desliza algunas de las premisas de las que parte, que la cultura está viva y en constante transformación, que emana de las personas y no del poder. Aquí nos habla de cómo organizar un espectáculo, un evento o el tiempo de ocio en general, tampoco del sector de la cultura como un ente aislado, independiente, sino de un movimiento que lo impregna a todo, que define nuestra relación con el mundo y nuestra relación con los demás. Su autora, Jazmín Beyrak, va a indagar sobre esto y mucho más durante este acto, en el que también vamos a abrir el turno a sus intervenciones, para que puedan trasladar sus propias conclusiones, sus reflexiones, realizar sus preguntas a Jazmín, una mujer cuya carrera ha estado siempre íntimamente ligada a la cultura, incluso desde la época del instituto y en muchos ámbitos posteriormente. Ella es historiadora del arte, investigadora, gestora cultural, ha trabajado en la Biblioteca Nacional y actualmente aporta todo ese bagaje a la Asamblea de Madrid, donde es diputada por Más Madrid y portavoz de Cultura, así que si les parece bien, vamos ya a recibir con un aplauso a Jazmín Beyrak. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por asistir y por el acogimiento. Gracias a la Cátedra de Cultura, gracias a la Federación de Municipios por haberme invitado y muchísimas gracias, Elena, por la presentación y por luego ser acompañante en la conversación. Como decía Elena antes, Cultura Ingobernable yo creo que es un poco la concreción de distintos itinerarios vitales de mi biografía. Por un lado, pues un interés permanente por la cultura, es decir, pues desde que estudié teatro, intenté estudiar canto, aunque la verdad es que no tuve mucho éxito, fotografía, realización de audiovisuales, estudios literarios, es decir, la cultura siempre ha formado parte de mis intereses y digamos, como de mis inquietudes y mis deseos. Por otro lado, la especialización académica y profesional en historia del arte y luego en investigación en políticas culturales, ¿vale? Y la reflexión sobre las políticas culturales. También, desde jovencita, un compromiso activista en los movimientos sociales en la ciudad de Madrid. Y finalmente, pues en los últimos años, la experiencia como diputada, es decir, en la política institucional, como diputada portavoz de Cultura. Entonces, bueno, yo creo que el libro, de alguna manera, es resultado de estas distintas entradas a la cultura desde distintos lugares, ¿no? Respecto al planteamiento del libro o a un poco al origen, a mí me gusta decir que de alguna manera nace de una convicción y también de una constatación, ¿no? Es decir, de la convicción en la importancia que tiene la cultura para la transformación social y de la constatación de un límite que tiene la cultura hoy, ¿vale? Para poder desarrollar todas estas cuestiones. Es decir, yo realmente creo que la cultura tiene un papel crucial en la profundización democrática, que tiene una capacidad para construir sociedades más igualitarias y sociedades más justas, que sirve para reforzar los vínculos sociales, los lazos sociales, que nos sirve para enfrentar muchos de los retos que tenemos por delante, como por ejemplo el de la sostenibilidad, y en definitiva pues que sirve, digamos, para tener una vida mejor y tener una buena vida y para tener una sociedad mejor. Y por eso creo que la cultura debe formar parte de las prioridades políticas y de las prioridades sociales. Sin embargo, creo que hay un límite actual. Y que a mi juicio es uno de los grandes problemas que tiene la cultura hoy, que es el de su falta de relevancia social. Es decir, una falta de relevancia que no es, digamos, como de orden moral, es decir, no es que la gente no respete la cultura o no le importe la cultura, ¿no? Sino que realmente no hay, digamos, una apropiación de la cultura como una herramienta, ¿vale? Y como un campo de intervención colectiva. Es decir, un sentido más práctico de esa relevancia, ¿vale? Porque creo que cuando nos juntamos en general, gente que venimos del mundo de la cultura,
pues enseguida estamos de acuerdo en todas las cosas que he dicho antes. Es decir, lo importante que es para la cohesión, lo importante que es para el pensamiento crítico, lo importante que es para entendernos a nosotras mismas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando damos un paso al lado y cuando nos relacionamos con personas que no necesariamente vienen del mundo de la cultura y que tienen sus propias inquietudes y que tienen sus propias preocupaciones y sus propios intereses, lo real es que la cultura es considerada como algo totalmente accesorio, como algo menor, como algo prescindible y, cuando no, pues digamos como con un asunto de lujo, ¿no? Yo creo que esto se ve claramente en la política y me imagino que muchas personas aquí lo viviréis en vuestro día a día, es decir, no es una prioridad de gobierno. Cuando hay recortes presupuestarios es de las primeras cosas que se caen, no está en los debates electorales, es decir, no forma parte de la agenda real de las políticas públicas. Tampoco en los medios de comunicación tiene demasiada presencia. Cuando existen programas culturales, salvo excepciones, pues suelen estar a horarios intempestivos, ¿no? Y generalmente enfocados como agenda cultural, pero yo creo que lo más problemático, lo que a mí al menos más me incita a pensar, es una falta de relevancia, en cierto sentido, en el conjunto de la sociedad, ¿vale? Es decir, como que la propia ciudadanía, existe una cierta sensación de ajenidad de la ciudadanía en general con la cultura. Yo creo que esto se ve con un ejemplo muy concreto, que es de hace tiempo, pero que a mi juicio, digamos, sigue siendo como ilustrativo, que fueron las mareas que se crearon con los recortes de 2008, hace ya unos cuantos años. Entonces, ¿os acordáis que teníamos una marea de sanidad, la marea blanca, y una marea de educación, la marea verde? Y estas mareas estaban formadas por la comunidad en su conjunto, es decir, teníamos los profesionales sanitarios, teníamos los profesores, teníamos los usuarios, los alumnos, las familias, es decir, y también teníamos toda la ciudadanía que salía a la calle para defender un derecho y para reivindicar un derecho y un bien común. Sin embargo, hubo también una marea de cultura, porque en cultura se produjeron también unos recortes salvajes. Sin embargo, la marea de cultura estaba formada casi en exclusiva por profesionales de la cultura. Es decir, apenas había ciudadanía que saliera a la calle para defender el derecho a la cultura, porque probablemente no sentía que había, digamos, una pérdida, ¿no? No sentía que con esos recortes de los ministerios, de las consejerías, de las concejalías, había, digamos, una merma directa en algo que les afectase, ¿no? Y yo creo que esto es muy ilustrativo de esta especie de sensación de distancia con la cultura, es decir, como si la cultura fuera algo que solo tiene que ver con la gente del mundo de la cultura, con el sector de la cultura, con los profesionales de la cultura, con la gente que trabaja en la cultura, pero no algo que nos pertenece a todas las personas, lo cual para mí es profundamente paradójico, porque precisamente la cultura es lo que nos define como seres humanos, es precisamente lo que tiene que ver con lo que está en común, lo que hacemos en común, lo que generamos y cómo, digamos, lo que nos sirve para entender el mundo, para entender a los demás, a nosotros y a relacionarnos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un problema importante y precisamente lo que plantea este libro es de alguna manera que esa separación, ¿no? Que esa distancia en relación con la cultura, que esa sensación de ajenidad es en cierto sentido el resultado de las propias políticas públicas, ¿vale? Que se han desarrollado hasta ahora. Y lo es como en dos vertientes. Por un lado, por la propia idea de cultura que hemos manejado desde las políticas públicas y que manejamos en general, y por otro lado, debido a las prioridades que han tenido las políticas culturales, ¿vale? En los distintos niveles administrativos. Nota a pie de página, siempre con excepciones, siempre hay cosas que, digamos, como que caminan entre medias, también yo creo que hemos ido aprendiendo mucho, pero digamos como a rasgos generales, ¿vale? Estoy haciendo un diagnóstico genérico. En cuanto a la noción de cultura, creo que básicamente lo que ha pasado es que tenemos una idea de cultura que está presada entre dos conceptos. Por un lado, una idea ilustrada de cultura, ¿vale? Una idea elitista, es decir, la cultura como algo para expertos, la cultura como algo que hay que estar preparado, como algo incluso que hay que adorar, que hay que respetar, que hay que entender, ¿vale? Lo cual, de alguna manera, separa la cultura de la vida cotidiana porque nos hace sentir que no tiene que ver con nosotras y que es, bueno, pues para la gente que sabe de eso. Y luego tenemos su reverso aparentemente democratizador, porque permite que acceda a todo el mundo, pero que es la cultura como bien de consumo, como una mercancía, pero que de alguna manera lo vuelve a separar de la vida cotidiana porque lo relega a unos espacios de ocio, espacios, digamos, como prescindibles, ¿no? Los espacios secundarios, los espacios que no son como importantes en nuestra vida, y los relega, pues bueno, a esos espacios no productivos o a esos espacios menos importantes. Entonces, si lo pensamos, cada vez que se piensa en la cultura, se piensa en estos dos ejes, es decir, la cultura elitista o la cultura como objeto de consumo. Y ambas ideas lo que hacen es separar la cultura de nuestra vida.
Y se queda entre medias, lo que luego defenderé, que es la cultura como herramienta para intervenir en el mundo, ¿vale? A la cual, digamos, yo defiendo que es la que por la que tenemos que apostar y que tiene que ver con todas las personas. Y luego, por otro lado, están cuáles han sido las prioridades de las políticas públicas, ¿vale? Entonces, aquí yo identifico, digamos, como 4 problemas, muy sintéticamente. Por un lado, la idea de haber usado la cultura como recurso. Este es un concepto de George Giudice que habla del recurso de la cultura, ¿no? Y aquí básicamente es la idea de que en realidad la cultura ha servido para dinamizar otras políticas. Ha servido para dinamizar el turismo, ha servido para dinamizar la construcción o el sector inmobiliario, es decir, cuántos equipamientos hay por toda España que ahora mismo no tienen presupuesto, no tienen técnicos y que surgieron al calor, ¿no?, de todas esas inversiones en la construcción. También sirve como estrategia diplomática, la cultura también, digamos, es una estrategia en ese sentido. Entonces, de alguna manera podemos decir que sí, que se han hecho políticas culturales, pero que en general también la cultura se ha usado para dinamizar otros intereses, no necesariamente políticas específicamente pensadas para lo cultural, ¿no? Esto en primer lugar. En segundo lugar, que principalmente las políticas han ido dirigidas al sector profesional. Es decir, el 80-90% de las subvenciones van dirigidas al tejido profesional. Y si pensamos en los interlocutores de la administración, básicamente son las asociaciones o las organizaciones profesionales. Si pensamos en la composición de los consejos de cultura, en general, son muy pocas las excepciones, todos están compuestos por el sector, ¿no? Sin que por eso se haya mejorado las condiciones estructurales del ejercicio de la profesión, porque si al menos hubiera servido para ello, diría, bueno, pero es que ni siquiera ha servido para eso. Entonces, al final tienes una política dirigida al sector que ni siquiera tampoco ha mejorado las condiciones del sector. En tercer lugar, es una política que ha estado muy dirigida a la producción de objetos, a la producción de eventos, a la producción de espectáculos y ha dejado, digamos, más abandonada lo que es la mediación, lo que es el acceso, lo que es la recepción, lo que es la demanda, es decir, lo que da sentido, ¿no?, al hecho cultural y lo que realmente permite conectar con la cultura. Y esto es lo que ha provocado también, que yo me imagino en la Comunidad de Madrid es evidente, luego comentaremos si aquí sucede lo mismo, se genera una hiperinflación de la producción, porque al final, digamos, todos los creadores culturales tienen cada año que crear un nuevo producto para poder acceder a las subvenciones, entonces permanentemente hay una producción, pero no hay una política, digamos, de distribución, de exhibición, ¿no?, lo que estoy planteando. Entonces, bueno, se generan productos, duran lo que duren y no se van generando públicos, sino se va generando esa conexión. Y por último, que para mí es como el gran malentendido de la política cultural, se ha identificado que hacer política cultural es generar una oferta de actividades culturales y de servicios culturales. Es decir, como si la función del gobierno fuera una especie de guía del ocio cultural, ¿vale? Y yo creo que esto es un error, es decir, porque además se olvidan muchos de los condicionantes que impiden el acceso a la cultura, pero sobre todo porque creo que hay que entender que la política cultural consiste básicamente en facilitar las condiciones para que pueda existir la cultura, más allá de la institución, independientemente de que pueda haber programación propia, etcétera, etcétera. Pero la función principal es que existan las condiciones para que la gente pueda desarrollar una vida cultural plena y para que los proyectos culturales puedan existir. Entonces, para mí estos, digamos, son los 4 grandes problemas de la política cultural y en cierto sentido, digamos, si nos creemos que esto está pasando así, también es lógico que la gente un poco pues sienta que la cultura no tiene que ver con ella misma. Porque al final, si está destinada al sector, si es para producir espectáculos, ¿no?, pues si se usa como instrumento de otra cosa, pues claro, si la política cultural no está destinada a la ciudadanía, como por ejemplo la política educativa o la política sanitaria, pues normal que la ciudadanía sienta que no tiene que ver con ella y que es algo de los del sector de la cultura, ¿no? Y esto para mí es el principal problema, y es el principal problema por 3 razones. Primero, porque bloquea toda la potencia de transformación social que decíamos al inicio. Porque si la cultura no es una herramienta, es decir, si la gente no piensa que la cultura sea una herramienta operativa, no va a poder funcionar, no va a poder transformar, no va a poder modificar, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque está totalmente ligada ese desinterés, esa desafección a la dificultad que tenemos como responsables públicos, como gestores, a defender los presupuestos en cultura y a legitimar las propias políticas culturales. Porque de alguna manera, si no son para la gente, pues la gente tampoco le importa y al final acabamos relegadas como en la agenda de gobierno, ¿no? Y por último, está también vinculada a la sostenibilidad del sector, porque si no hay públicos,
digamos, si no hay interés, no hay públicos, y si no hay públicos, no hay espectadores, y por lo tanto los proyectos culturales, pues fundamentalmente sobreviven a base de las subvenciones públicas, porque no tienen, digamos, como un tejido amplio que los pueda sostener, ¿no? Entonces, por eso, identificados estos problemas y estos, digamos, 3 consecuencias, para mí, a día de hoy, el principal reto y la principal misión de una política cultural debería ser reconectar la cultura con el interés social, reconectar la cultura con la ciudadanía y reconectar la cultura con la vida cotidiana, ¿vale? Eso es para mí lo que es la principal preocupación actual de las políticas públicas, que probablemente a lo mejor dentro de 10 años pueda ser otra, es decir, son cuestiones estratégicas, son cuestiones también dialécticas y van cambiando con el tiempo, pero creo que ahora es uno de los principales problemas. Entonces, voy a ver, hago un segundo. ¿Hablo muy rápido? Entonces, dicho esto, la cuestión es, vale, ¿cómo hacemos para hacer esa reconexión, ¿no? O sea, ¿cómo concretamos, digamos, esa apuesta? Entonces, para mí aquí hay 2 movimientos que hacer. Por un lado, trabajar por cambiar la idea de cultura que manejamos y, por otro lado, cambiar las prioridades de las políticas públicas. Cuando digo cambiar la idea, evidentemente esto se hace desde la política, pero se hace desde la reflexión, se hace desde la crítica y, bueno, se hace, digamos, desde el activismo cultural también, ¿no? Y en ese sentido, para mí hay 2 ideas que a mí me han servido mucho para pensar, la de 2 autores, que están recogidas en el libro, que son, por un lado, la idea de cultura ordinaria de Raymond Williams, que es la idea de entender la cultura como algo común, ¿no? A mí me gusta hacer la traducción de ordinario a común, y común significa corriente de todos los días y compartido de todas las personas, ¿no? Entonces, entender que la cultura es eso, es algo cotidiano y que compartimos todas las personas. A diferencia de la cultura para unas élites, la cultura para unas clases, la cultura para unos expertos, ¿no? Él dice siempre que todos estamos implicados en la construcción de significados colectivos, ¿no? Y en realidad es así. Y por otro lado hay otra idea que es la de desculturizar la cultura, que esto da título a un libro de Víctor Vig, que bueno, entre muchas otras cosas, yo lo que rescato es que de alguna manera lo que plantea es reconocer todas las prácticas cotidianas que hacemos que tienen que ver con la cultura, que no son cultura con mayúscula, pero que tienen que ver, ¿no? Pues yo siempre pongo el ejemplo de cantarle una nana a un hijo, a una hija para que se duerma, pero por ejemplo cantar en un karaoke, grabarte en TikTok con tus amigos y subirlo, o sea, grabarte en un parque y subirlo a TikTok, compartir memes, es decir, muchísimas prácticas que están hechas de la misma materia prima que la cultura, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba, cuando tú le cantas una canción a tu hijo, a tu hija, lo haces para calmar, lo haces para aliviar, lo haces para acompañar, ¿no? Para dar, digamos, cierto amparo. Que es como cuando a uno le han roto el corazón, a una le han roto el corazón y escucha una canción de amor y también busca ese amparo. Pasa que una es una práctica mercantil y la otra no, pero están hechas de la misma materia, usan los mismos lenguajes, tocan los mismos resortes, ¿no? Entonces yo creo que es importante entender que hay una continuidad entre nuestra práctica cotidiana y lo que se supone que es la cultura, porque solo así nos vamos a dar cuenta de que tiene que ver con todas las personas y que no es de otros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas 2 ideas de alguna manera sirven como para intentar romper esa dicotomía que decía de la cultura como élite o la cultura como objeto de consumo. Y luego, respecto a las políticas culturales, pues básicamente, digamos, para mí el titular sería entender que la política cultural tiene que ver con facilitar unas condiciones, no con generar una oferta de actividades para que podamos desarrollar una vida cultural plena, individual o colectivamente. Entonces, aquí el libro lo que hace es plantear una serie de estrategias que tienen que ver, por ejemplo, con la transversalidad de la cultura, que tienen que ver con los derechos culturales, que tienen que ver con la democracia cultural y que básicamente el objetivo es que la cultura se pueda multiplicar en el mayor número posible de ámbitos y de esferas de nuestra vida, hasta tal punto de que la institución de alguna manera se desdibuje, ¿no? Por eso yo hablo, digamos, de cultura ingobernable y de que gobernar es generar las condiciones de la ingobernabilidad de la cultura, es decir, que la institución genere las condiciones para que, quiere decir, la cultura campe ancha por el mundo, no sepamos dónde sucede, no sepamos lo que pasa, ¿no? Y por eso, de alguna manera, bueno, y podamos, digamos, forme parte de la vida cotidiana y se reconecte porque se multiplica por sí misma, ¿no? Entonces, voy a mencionar muy rápidamente estas estrategias como para ser un poco más práctica y luego, bueno, si en la conversación, en las preguntas posteriores surge, pues ya las desarrollo. Básicamente, por transversalidad de la cultura, la idea es que creo que es importante entender que la cultura no es un compartimento estanco, o sea, no es algo, digamos, que esté separado del resto de esferas de nuestra vida. En educación se ve muy claro, ¿no? Siempre hablamos de la importancia de vincular educación y cultura,
pues por las cuestiones que tienen, pues digamos, por los beneficios relacionales, cognitivos, emocionales, ¿no? También hay a mí una reflexión que me gusta mucho de Subirats, que habla de cómo las competencias de tipo cultural son precisamente las que diferencian las clases sociales. Es decir, él siempre dice que una persona que va a un instituto de élite o un chaval que va a un instituto popular tienen el mismo título cuando sale. Lo que pasa es que el que va de élite tiene unas competencias culturales que tienen que ver con la expresión, con la capacidad de trabajar en grupo, con la flexibilidad en el pensamiento, ¿no? Y que son precisamente esas competencias las que luego le van a dar oportunidades profesionales y mejoras materiales, ¿no? Entonces, también digamos la idea de que la cultura no es algo abstracto ni es algo etéreo, sino que también tiene que ver con las cosas del comer, ¿no? Que a mí eso también me gusta reivindicarlo. Con la salud también tiene mucho que ver. La Organización Mundial de la Salud en 2019 reconoció o declaró los beneficios de incorporar prácticas artísticas en entornos sanitarios y recomendó a los gobiernos regionales que juntaran, digamos, las políticas o que entrelazaran las políticas sanitarias y las políticas culturales en el desarrollo sostenible, en la inclusión social, en el ámbito penitenciario. Hay un proyecto que se llama La voz que nadie escucha, que sustituye penas de cárceles en mujeres por actividades culturales, en la seguridad ciudadana, en el desarrollo urbano, es decir, como que hay muchísimos ámbitos donde la cultura tiene mucho que aportar. Y a mí me parece especialmente interesante porque nos permite como rescatar a la cultura de ese rincón en el que está, ¿vale? Conectarla con otras esferas y que sea realmente importante, ¿no? Esa relevancia de la que hablaba, pero que sea una relevancia de facto, es decir, que no sea importante porque firmemos manifiestos diciendo qué importante es la cultura, sino como, por ejemplo, en el caso de la salud, está demostrado que escuchar música alivia el dolor crónico de migraña. Vale, pues es que para esa persona que tiene migraña, la cultura va a ser importante porque es que le quita el dolor. Y va a formar parte de su vida porque le hace, digamos, le alivia, ¿no?, un dolor. Entonces, creo que en ese sentido, por eso es importante como jugar mucho con la transversalidad. Y yo también digo que yo cuando hago una apuesta por la transversalidad la hago por una cuestión, digamos, de facto, es decir, por todo lo que acabo de contar, porque realmente hace mejoras en otros ámbitos, pero también una cuestión estratégica, es decir, si nuestros pares de otros departamentos no nos hacen mucho caso y no les importamos, pues vayamos a sus departamentos, vayamos con los de sanidad, vayamos con las de educación, vayamos con las de transporte, para conectarnos con ellos y realmente como dejar de estar un poco más marginados en nuestros ámbitos, ¿no? Que yo parto un poco de mi experiencia, luego pues si queréis comentamos y también es lo que sucede aquí. Luego, por lógicas democráticas, yo creo que aquí básicamente se trata de favorecer un campo cultural que sea más democrático, que sea más sostenible, que sea más diverso y bueno, pues aquí voy a mencionar como viejas conocidas, o sea, viejas estrategias conocidas como son la participación, la descentralización, los equipamientos de proximidad, sacar la cultura de sus espacios habituales, que a mí me parece fundamental para entender de alguna manera que no hay espacios únicos para la cultura, ¿no? Pues está el espacio público, están los mercados, están las estaciones de tren o los aeropuertos, ¿no? Estas iniciativas de que ponían piano en estaciones de tren, entonces la gente se ponía a tocar ahí. Es decir, hay muchos espacios para la cultura, no hace falta, digamos, que sigamos pensando en las catedrales de la cultura, ¿no? Las grandes instituciones culturales que también son importantes. Es decir, yo cuando hago énfasis en esto no estoy de alguna manera defendiendo que no tienen que existir, pero no tienen que seguir siendo el centro único de las políticas culturales, ¿vale? Creo que hay que ampliar otros ámbitos. Y luego, en lo que tiene que ver con el tejido profesional, pues creo que hay que favorecer la independencia y la autonomía del tejido, hay que promover la cooperación entre los agentes, porque yo creo que todos sabemos que el tejido cultural es muy precario y permanentemente está compitiendo por los recursos. Por eso creo que es interesante pensar en mecanismos de financiación que ayuden a vertebrar el tejido. Aquí hay ejemplos en Brasil, en el primer gobierno de Lula, o por ejemplo con la red de espacios de actividades comunitarias, la REAC, que hacen convocatorias de subvenciones en las que ponen puntos positivos a aquellos proyectos que cooperan entre sí. Por lo tanto, de alguna manera esos proyectos ya no compiten, sino que vas como desde la institución vertebrando el tejido. Y luego, por otro lado, creo que es fundamental fortalecer el tercer sector, la economía social en cultura y las pequeñas y medianas empresas en cultura, porque al final son el conjunto del tejido y sobre todo porque son proyectos que no necesariamente aspiran a un beneficio económico, sino a poder seguir produciendo cultura en condiciones de sostenibilidad, que creo que para garantizar la diversidad cultural es lo fundamental. Y luego, y ya con esto ya creo que voy a terminar,
los derechos culturales, que para mí es la gran disputa que hay ahora mismo en políticas públicas. Es verdad que hablar de derechos culturales es un poco abstracto o a veces suena un poco extraño, porque yo creo que gestores culturales, responsables políticos, artistas, en general, la gente del mundo de la cultura, nos hemos acostumbrado demasiado a sentir la necesidad de tener que legitimar la existencia de la cultura y de las políticas culturales en base a su contribución al PIB y en base a los empleos que genera, que es totalmente cierto, pero que no es la única aportación que hace la cultura. Los derechos culturales existen, cada vez hay más instrumentos internacionales que los regulan y cada vez hay más acuerdos que los ponen en el centro. También hay, en los últimos, desde 2019, que fue la Ley de Derechos Culturales de Navarra, están proliferando distintos intentos de hacer legislaciones en el ámbito de la cultura, pues en Cataluña, en Aragón. Aquí está la del Sistema Público de Canarias, que bueno, no está enfocada tanto desde los derechos culturales, pero que intenta también regular ese aspecto. En la Comunidad de Madrid presentamos una ley de cultura y derechos culturales, es decir, para mí es como una especie de espíritu de los tiempos, o sea, creo que se está trabajando en ese sentido, ¿no? Y para mí los derechos culturales es un marco especialmente importante porque nos permite romper directamente con las dos ideas que comentaba al inicio, ¿no? Por un lado, romper con la idea de cultura entendida solo como objeto de consumo y en lugar de ello entenderla como un campo de capacidades que nos pertenecen a todas las personas, expresivas, de vínculo, de construcción de significados. Y por otro lado, de nuevo, entender que la principal función de una política cultural no es proveer actividades, ni es proveer una oferta cultural, sino que es generar las condiciones, facilitar que los proyectos culturales puedan existir, hacer marcos legales que permitan que la cultura pueda proliferar. Así que, pues esto es, digamos, como un súper resumen de los elementos como más claves del libro. No me enrollo más para no, digamos, ser más redundante y para tampoco destriparlo así en la primera intervención. Yo creo que un aplauso, ¿verdad? Ha hecho una conferencia muy interesante, enhorabuena por ella, hay muchísimos aspectos que desgranar. Y yo creo que podemos comenzar, Jazmín, si te parece, por la cultura como vector de transformación social. La equiparas también un poco al feminismo, al ecologismo, como bueno, pues un vehículo para modificar comportamientos, conductas, mejorar las sociedades. ¿De qué manera? Pues a ver, justo una de las tesis del libro, que es una tesis que, bueno, a mí me parece un poco osada y hay veces que la digo con la boca más grande y a veces con la boca más pequeña, pero es la idea de que creo que la cultura puede contribuir, digamos, como una estrategia de mejoramiento de la sociedad, igual que dos de los grandes movimientos que han existido en este siglo, que son el feminismo y el ecologismo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque el ecologismo y el feminismo funcionan hoy como unas matrices para entender el mundo, para interpretarlo, para analizarlo y para proponer soluciones, ¿vale? Es decir, en un momento dado pudieron ser entendidas como reivindicaciones sectoriales, que nunca fueron así, pero pudieron ser percibidas socialmente como el feminismo tenía que ver con la igualdad entre hombres y mujeres y el ecologismo tenía que ver con la preservación del planeta, y hoy en día son marcos que definen políticas públicas a nivel supranacional, a nivel internacional, a nivel local, y que realmente abordan, digamos, cuestiones estructurales de la ordenación social, ¿vale? Y plantean cuestiones que tienen que ver con el conjunto de la sociedad. Pues cuestiones como el reparto de los cuidados, cuestiones como el derecho al tiempo, el derecho a la renta, cuestiones como la interdependencia, cuestiones como el consumo responsable. Es decir, todos estos ítems que forman parte del debate público no se podrían entender sin el ecologismo y sin el feminismo, ¿no? Entonces, realmente creo que son como vectores de transformación general de nuestro sustrato social, ¿vale? Pero esto no ha sido así, es decir, yo creo que hace 10 años el feminismo y el ecologismo pertenecían a movimientos sociales, era mucho más marginal y desde luego no marcaba la agenda de las políticas públicas. Entonces, mi hipótesis, que es, por eso digo a veces con la boca grande y a veces boca pequeña, creo que es parte deseo y parte real, o luego lo performativo que puede tener el deseo, es decir, de conseguir, digamos, de tanto decirlo, poder hacer que sea así. Creo que con la cultura podemos hacer un poco lo mismo, es decir, dejar de entenderla como algo sectorial, dejar de entenderla como algo que solo tiene que ver con el mundo de la cultura y pasar a entenderla como matriz para mejorar la sociedad, y en ese sentido de transformación social. Y aquí creo que hay dos aportaciones principales de la cultura. Por un lado, la capacidad de construir comunidad, la capacidad de reforzar el vínculo social, la capacidad de permitir relacionarnos con la diferencia, con la convivencia, es decir, todo lo que tiene que ver con cambiar la materia
la materialidad de nuestras relaciones sociales, ¿vale? Que además es uno de los grandes retos que permanentemente se están poniendo sobre la mesa. Y por otro lado, por la propia, por el propio lenguaje artístico, creativo y cultural, ¿no? Que nos permite aproximarnos a la realidad de una manera como no normativa, es decir, con lenguajes que no son los que usamos, digamos, habitualmente, con dobles sentidos, con metáforas, con ambivalencias, con la imaginación, con la fantasía, lo que nos permite permanentemente pensar que las cosas pueden ser de otro modo, ¿no? Y abrir espacios y nuevos horizontes de lo posible, que a mí me gusta mucho esa idea. Entonces, con esos dos elementos, creo que con la cultura podemos mejorar la sociedad, podemos vivir mejor, podemos tener una vida más amable. Entonces, en ese sentido, por eso a mí me interesa como dejar de entenderla como algo que tiene que ver con un sector y pensarla también como una matriz de intervención. De hecho, siguiendo un poco el hilo de lo que estás planteando, hoy por hoy no se aceptan acciones que antes estaban naturalizadas hacia la mujer, del tipo el acoso o el maltrato, todo eso es cultura. ¿La cultura educa? A ver, la cultura educa... Quiero decir, con la cultura podemos reflexionar sobre la manera en la que estamos en el mundo, ¿vale? Podemos entender otras maneras de habitar el mundo. Me he quedado un poco así pensando porque yo creo que la idea de educar, que es fundamental, pero para mí hay una diferencia interesante entre cultura y educación, pese a que creo que es imprescindible que hagan políticas conjuntas, y es que en la educación en general hay una finalidad, ¿vale? Y creo que a la cultura no hay que pedirle una finalidad. Entonces, ¿educa? Pues sí, también educa, pero creo que no sé si es lo más importante de la cultura. O sea, creo que tiene más que ver con esa idea de libertad, con esa idea de estar en movimiento, de poder pensar. No tiene una finalidad, de hecho es ingobernable. Es ingobernable. En esa idea. No puedes controlar sus efectos, ¿no? Es una idea que me gusta mucho. No sabes un producto cultural o una práctica cultural qué va a generar, y eso a mí me parece especialmente interesante. Háblanos del título, que también tiene su backstage, ¿no? Pues a ver, cultura ingobernable en realidad tiene varios significados. El título viene porque cuando yo entré en la política institucional en 2015 me hicieron una entrevista, así como diputada, candidata a diputada así novata, y entonces yo fui contando las cosas que pensaba. Y de repente veo que me ponen en el titular de la entrevista: la cultura es ingobernable. Entonces, claro, yo me asusté, porque de repente, como no controlaba el lenguaje de la política y no controlaba nada, dije, madre mía, ¿qué estoy haciendo? Y entonces me acuerdo que en ese momento conocí al periodista y le pedí que lo cambiara el título y me dijo que ni de coña. Y entonces, bueno, me hace mucha gracia que años después, precisamente ese título que me había asustado tanto, ¿no? Sea el que digamos, como que sintetiza un poco mi planteamiento. Entonces, para mí hay como tres acepciones de ingobernabilidad, las cuento como muy rápidamente. Por un lado, cuando yo en ese momento, en 2015, reivindicaba la ingobernabilidad de la cultura, tenía que ver porque yo venía de un ámbito de izquierdas, y formo parte de un ámbito de izquierdas, en el que se entendía que solo determinados productos culturales eran transformadores, ¿vale? Es decir, que solo algunos productos que de alguna manera se consideraban como de izquierdas podían transformar. Y yo me rebelaba frente a esa idea, porque precisamente consideraba que no sabes lo que produce la cultura, que hay películas de Hollywood que, hombre, son de todo, una estructura productiva de todo menos de izquierda, que generan procesos sociales de transformación, ¿no? Pues, por ejemplo, lo de los Juegos del Hambre, ¿no? El símbolo ese del distrito. O sea, como que hay determinados procesos que vienen de lugares que no te esperas, que también sirven para transformar, ¿no? En el libro, por ejemplo, pongo el ejemplo de Rocito, del programa era Telecinco, ¿verdad? Era Telecinco. Entonces, lo mismo, es un producto que aparentemente dices, tiene sus problemas, y los tiene también, pero mete de repente determinados debates en agenda que no te los mete un taller sobre violencia de género que organizamos, ¿sabes? Entonces, en ese sentido me parece interesante esa idea de ingobernabilidad. Por otro lado, también, en un segundo momento lo pensaba sobre cómo gobernar la cultura, ¿no? Porque tradicionalmente hay dos modelos. Uno es el de la institucionalización de la cultura, que lo que hace es, tienes un presupuesto en cultura, haces unas políticas culturales, hay instituciones dedicadas a la cultura, pero al final lo que terminas haciendo, digamos, es como ahogar un poco, ¿no? Y sobredeterminar y dirigir excesivamente lo que es la cultura, ¿vale? O sea, que al final hay cierto dirigismo cultural. Y luego está su reverso, digamos, más liberal, que es, bueno, que no haya instituciones culturales, que todo lo provea al mercado, ¿vale? Entonces ahí te estás garantizando una independencia, pero a riesgo de no tener unos recursos y luego de depender del mercado.
Entonces, para mí había una tercera vía, que es un poco la que se propone en el libro, que es, no, es que la institución tiene que dar recursos, ¿vale? Tiene que comprometerse con la cultura, pero para generar independencia. Es decir, no tenemos que elegir entre recursos o libertad. Tenemos que tener recursos para promover la libertad, ¿no? Que esa sería la tercera opción. Y luego la cuarta es un poco la que he contado antes de la idea de que hay que hacer que la cultura se multiplique hasta que sea realmente ingobernable, es decir, hasta que supera la propia institución, ¿no? Por eso lo de generar las condiciones de la ingobernabilidad. Hay muchas cosas ahí que abordar y vamos a intentar ir con todas ellas porque son muy importantes, pero me gustaría también que consiguiéramos bajar la cultura a lo terrenal, una idea también en la que insistes muchísimo, haces mucho hincapié, llevarlo a lo tangible, y hay un caso bastante llamativo que está relacionado con también esa función de la cultura de cohesionar, de crear comunidad, y cómo al final, ante una catástrofe natural ocurrida en Chicago, gracias a esos espacios públicos de convergencia de la comunidad, se consiguió incluso descender la mortalidad, ¿no? de esa catástrofe, de esa ola de calor. Cuéntame un poco. Sí, eso está en el libro, está cogido de un libro que se llama Palacios del Pueblo, de Eric Klinenberg, es un sociólogo estadounidense. Entonces él lo que cuenta es que hubo una ola de calor en Chicago en 1995, índices de mortalidad muy altos, murió mucha gente, murió mucha más gente en los barrios pobres que en los barrios ricos, lo cual se demuestra una vez más que la esperanza de vida está totalmente vinculada con la desigualdad, pero de repente se dieron cuenta de que en dos distritos, en dos barrios, que eran pobres los dos, con índices de desestructuración social, violencia, migración, etcétera, etcétera, muy parecidos, en uno había muchas muertes, como en todos los barrios más pobres, pero en otro tenían muy poquitas, incluso menos que en los barrios ricos. Entonces Klinenberg se fue a hacer un trabajo de campo, a investigar, y lo que descubrió, su conclusión final, es que en ese barrio en el que apenas había habido muertes, lo que había era lo que él llama infraestructuras sociales, es decir, organizaciones y espacios donde la gente puede estar junta y vincularse a los demás, o sea, parques, bibliotecas, asociaciones vecinales, asociaciones religiosas, es decir, lugares donde se construye comunidad, ¿vale? Y no se construye de una manera premeditada, es decir, porque antes decía, ¿no?, que la idea está, digamos, como de fortalecer los vínculos sociales, está permanentemente como en todos los debates. Claro, pero es que las comunidades no se decretan. Tú no dices, vamos a ser comunidad. No, la construyes, ¿vale? Digamos, por una actividad recurrente que te provoca placer de alguna manera, ¿no? Entonces, precisamente en esos espacios, pues se iba fortaleciendo este vínculo, y además también se producía lo que Klinenberg llama como una gestión cotidiana de la diferencia, que para mí tiene que ver mucho con la democracia, porque estar con los demás no es algo que no es desconflictuado, es problemático relacionarse con los demás, es conflictivo. No, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que negociar, tenemos que asumir cosas que nos gustan, pero es que eso es la democracia, ¿no? Entonces, tener espacios donde poner en práctica esas situaciones a mí me parecen fundamentales. Entonces, ahí creo que hay que hablar de bibliotecas, de centros culturales, de laboratorios ciudadanos, de centros cívicos, que tienen que tener recursos, que tienen que estar abiertos a la participación, y además en los que creo que hay que pensar modelos de gestión que realmente puedan sacar su potencial, ¿no? Antes lo hablábamos en la comida. En general, muchas veces lo que pasa es que cuando se externalizan y se hacen licitaciones para este tipo de espacios, se diseñan los pliegos de tal manera que al final solo las grandes empresas de limpieza o de construcción son los que acaban gestionando estos espacios. Por lo tanto, al final, ¿qué me estás hablando de proximidad? Si lo está gestionando una empresa que paga 5 euros a las mediadoras y que le da un poco igual lo que pase ahí, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que desde las políticas públicas, a la hora de diseñar esos pliegos, pues por ejemplo, se haga licitaciones por lotes, de manera que puedan gestionar esos espacios asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, colectivos de artistas, de modo que realmente sí que puedan ser espacios como arraigados, ¿no? Y estás implicando al público y generando esa demanda y ese nuevo receptor, ¿no?, de la cultura por el que también estás abogando en tu libro continuamente. No sé si has podido pulsar un poco la sensación de cultura que hay aquí en las islas con el poquito tiempo que llevas. Pues entonces no te atacamos por ahí, pero sí me gustaría conocer tu opinión a propósito de, dado que tú estás reivindicando la identidad al final como cultura, carnaval es cultura, las romerías, los bailes de magos son cultura, y no baja ni algo que despreciar, ¿no?, desde una atalaya de superioridad. ¿Crees que en Canarias el decorado que muchas veces se ha escenificado para el turista con su oferta de sol y playa nos ha hecho perder oportunidades para mantenernos y vender
otro aspecto nuestro, lo más genuino. Claro, supongo que el problema está justo en lo que dices al final, ¿no? Como de poder vender mejor algo o poder o venderlo peor, ¿no? O sea, a ver, yo creo que en términos generales es bueno ir reduciendo los modelos de turismo, digamos, extractivos y de explotación, ¿no? Entonces, en ese sentido, el turismo de sol y playa es un modelo turístico súper poco sostenible. Ir sustituyéndolo por modelos que tengan otras ofertas, en cierto sentido, me parece que está bien. Ahora, para mí la diferencia en realidad, cuando pienso en cuál es la relación entre cultura y turismo, para mí la diferencia es entre hacer algo, o sea, hacer que exista algo para dárselo al turista o que ya exista algo que llame la atención de un externo, ¿vale? Para mí esa es la diferencia. Pues, por ejemplo, ¿por qué la gente va a Berlín? Porque tiene una escena artística y cultural que alucinas y es propia y hay políticas entonces uno va allí porque le gusta eso que sucede, ¿no? Cuando tú haces productos que en realidad están hechos para el turista, en realidad son bastante indistinguibles de unos, y cada vez más, o sea, cada vez más te da igual ir a Praga que ir a Tenerife, o no por el tiempo, pero me explico, es decir, que cada vez vamos teniendo una homogenización de esa producción, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que se hagan políticas culturales para la ciudadanía y para el tejido local, y eso es lo que va a llamar la atención del externo, que va a querer ver, digamos, algo interesante que ya existe, ¿no? Y luego también creo que hay otra reflexión que para mí es interesante, que esta se la escuché a Pau Roussel de la Universidad de Valencia. Entonces, digamos, de alguna manera cuando relacionamos cultura y turismo, siempre cultura está supeditada al turismo y es subalterna al turismo, es decir, es un recurso, ¿no?, para el turismo. Y él lo que dice es que esto es totalmente absurdo, porque es la cultura la que genera, en aquellos lugares donde hay cultura hay mayor renta per cápita. La cultura genera empleos más cualificados. La contribución de los profesionales culturales de media es mucho mayor al PIB que la de los trabajadores turísticos. Es decir, que puestos a juntar ambos ámbitos, no se tiene que usar la cultura como recurso del turismo, sino que tiene que haber una escena cultural que el turismo, digamos, bueno, pues pueda atraer en función de eso que ya existe. Y la cultura, entendiendo oferta, acceso, ¿es diferente según la promuevan gobiernos de izquierda o de derecha, Jazmín? Bueno, a mí este tema me interesa muchísimo porque yo creo que aquí hay una paradoja importante y que creo que la gente que nos consideramos o que nos adherimos a proyectos de transformación social o proyectos emancipatorios tenemos que pensar como con mucha seriedad, ¿vale? Y es una especie de paradoja entre que en principio se entiende que los artistas suelen ser de izquierda. Ahí hay un artista de izquierda. que los artistas suelen ser de izquierdas, pero que la izquierda no ha tratado especialmente bien a la cultura ni a las políticas culturales. Es decir, yo creo que la izquierda tiene problemas para relacionarse con la cultura y con las políticas culturales. Y en general yo veo desde la izquierda veo dos maneras de abordar la cultura, ¿no? Quizás una izquierda como más clásica y más materialista, que entiende que la cultura es algo secundario porque no tiene que ver con las necesidades básicas, porque no tiene que ver con la vivienda, porque no tiene que ver con las cosas del comer, que os decía antes que no es verdad, que claro que tiene que ver, pero no se considera que sea, digamos, como lo importante, ¿no? Entonces, bueno, pues la cultura es para algo de lujo. O luego, si no, digamos, como una izquierda pues más posmoderna o más culturalista, que entiende que la cultura es fundamental para generar comunidad, para generar identidad, para generar procesos de transformación social, pero que le interesa desde un punto de vista teórico, que no piensa en las políticas culturales concretas que permiten que se genere esa comunidad. Es decir, que le gusta más teorizar sobre cómo la cultura contribuye a generar pueblo, en lugar de pensar que una biblioteca es la que te genera ese vínculo social, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al final creo que la izquierda muy pocas veces posee un proyecto de cultura y un proyecto de política cultural, y eso es un problema porque es un desaprovechamiento del campo cultural, pero es que además le deja el campo de la cultura a la derecha totalmente, que por un lado no tiene ningún problema en entenderla como espectáculo, que por otro lado hace sus guerras culturales en el ámbito de la cultura, ¿no? Pues yo qué sé, digamos promocionando, pues, rememorando a Isabel la Católica o a Malinche o la ¿no? Que tiene, digamos, una agenda cultural, o si no, depende qué tipo de derecha sea, promueve determinadas prácticas vanguardistas y modernas que en realidad encubren políticas antisociales, ¿vale?
Entonces, claro, creo que la izquierda tenemos, porque yo sí que me adhiero, digamos, como a un proyecto de izquierdas, a hacer una reflexión importante de que la cultura tiene que formar parte de nuestra agenda de transformación social, que no puede haber un cambio, cuando decimos que no hay un cambio político, sino un cambio cultural, es que no hay un cambio político sin políticas culturales, sin cambiar la materialidad de las relaciones sociales, ¿no? Y aquí yo creo que hay otro problema, es que muchas veces cuando pensamos en la potencia de la cultura, cuando desde la izquierda se piensa en la potencia de la cultura para cambiar la sociedad, se suele pensar en intervenir en los contenidos y en los temas y en los imaginarios y en las representaciones, ¿vale? Lo cual yo creo que es un problema, porque al final, si tú decides que tu deber, ¿no?, es hacer, no sé, promover temáticas LGTB, promover obras de teatro que hablen sobre violencia de género, que creo que hay que hacerlo, o sea, que no me estoy metiendo con que haya que hacerlo, pero que creo que el problema es la identificación de la política de izquierdas con este tipo de cuestiones. Creo que el problema es que, por un lado, apelas a la gente que tienes convencida, a la gente que es contraria, pues le produce más rechazo, y a la gente que está en medio, que le da igual, le sigue dando igual. Y sobre todo que cuando tú dejes de gobernar, que siempre se deja de gobernar, pues te cambian unos contenidos, o sea, pues se da la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es mucho más importante no tanto intervenir en los contenidos, sino intervenir en las lógicas de ordenación del campo cultural, ¿no? Y aquí es donde hablo de descentralización, de equipamientos de proximidad, de favorecer el tercer sector, bueno, de derechos culturales, todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Porque de alguna manera eso es lo que va a cambiar como el sustrato, ¿no?, la materialidad de la cultura. Y una vez que tú avanzas ahí es mucho más difícil retroceder, es decir, si tú tienes todos los centros culturales gestionados por asociaciones y generas toda una red vecinal, pues evidentemente si hay, digamos, si hay cambios de gobierno y hay intención de demoler todo eso, se podrá hacer, porque destruir siempre es mucho más fácil que construir, pero cuesta mucho más, ¿no? Entonces a mí me parece importante también hacer una reflexión por ahí. Y mirando a los artistas es mucho y muy español etiquetarlos, se dice este artista, este intelectual es de derechas, este otro es de izquierdas, incluso esa supuesta posición ideológica llega a oscurecer, a ocultar su obra. Y perdona, Jazmín, Sí. que eso puede hacer también que hay artistas intelectuales Sí. que no se quieran posicionar para no sufrir vetos. Sí, o sea, yo creo que además tanto de un lado por otro lado. O sea, mi experiencia, por ejemplo, concretamente es que en general los artistas pues les provoca mucho conflicto posicionarse políticamente. Por un lado, por lo que tú dices, porque además mucha gente también vive del dinero público y es complejo, pero también por las decepciones que puedan tener, ¿eh? Es decir, que muchas veces un artista se vincula a un proyecto político y luego cuando el proyecto político decepciona, el artista también se ha vinculado. O sea, que yo también entiendo un poco la cuestión. De todas maneras, quiero decir, aquí ya podemos entrar en los debates del autor, la obra, todo eso. Yo creo que a los artistas hay que juzgarles por su aportación en ese campo. Luego ya cada uno, si usa su capital simbólico y su visibilidad, a mí me parece perfecto. De hecho, yo desde mi posición, ¿vale?, agradezco cuando un artista usa su visibilidad para promover determinadas causas, pues por ejemplo como hizo Pedro Almodóvar para defender la sanidad pública. A mí me parece que sirve. Ahora, yo no valoro las películas de Pedro Almodóvar en base a su, ¿sabes lo que te digo?, a su defensa de la sanidad. Pero sí defiendes que los artistas, los intelectuales, muerdan siempre la mano que les da de comer. Claro, eso es un poco lo que sí que se plantea en el libro. Es decir, creo que tenemos que construir mecanismos de independencia del tejido cultural, pues por ejemplo, concursos públicos, comités en subvenciones, es decir, distintos tipos de estrategias para que un artista pueda posicionarse y por eso no vaya a poder dejar de tener un apoyo público. Porque a mí me parece que es condición de la democracia y tener que cuestionar al poder. Es que es la base de la democracia. Yo entiendo que cuando estás en el poder es complicado, porque te cuestionan, los de enfrente, como te cuestionan, aprovechan para darte más y es complicado. Yo sé que es difícil, pero es que si no tienes contrapesos externos, es imposible realmente seguir avanzando y seguir profundizando. Entonces yo creo que sí que hay que generar ese tipo de mecanismos. ¿Qué es lo más bizarro que has escuchado refiriéndose a la cultura desde tu posición ahora mismo en los gobiernos? ¿De empresarios o de otros políticos? No, a ver, no, hay una cosa, pues por ejemplo, yo en la Comisión de Cultura, pues los representantes de Vox, pues permanentemente o sea, muchas veces traen preguntas parlamentarias, entonces se dedican a ejercer de censores de las obras de teatro que se representan, porque
pues sí, porque es verdad que el Partido Popular en ese sentido en la Comunidad de Madrid tiene una, bueno, o sea, digamos, tiene una programación bastante heterodoxa, entonces muchas veces se dedican pues a decir que si esta versión de Lope de Vega no respeta al original, si se usa un lenguaje vulgar, si una obra que hizo Rigola de Anatomía de un instante falta el respeto al rey, o sea, como que realmente... Entonces, claro, a mí escuchar esas cosas es que no sé por dónde entrar, porque es como, no me lo puedo, es que tú sabes, es que no puedo, me quedo como bloqueada, ¿no? Porque es como una especie de naturalización de la censura que es un poco loco. Bueno, vamos a dar paso enseguida a las intervenciones que seguramente ustedes quieran hacer, pero hay muchísimo todavía por tocar. Por ejemplo, la financiación, hablábamos antes de dinero pública y privada. ¿Cuál sería la fórmula? O sea, yo creo que siempre tiene que haber un compromiso público. Nosotros defendemos, vamos, ahora me pongo en plan más Madrid. Hay un consenso, que es una recomendación del Parlamento Europeo, de que el 2% de los presupuestos, o sea, el 2% del presupuesto total a nivel autonómico vaya destinado a cultura, ¿vale? Entonces, creo que esa es la aspiración a la que hay que intentar llegar. Entonces, creo que tiene que haber un compromiso firme. Siguiente nivel, es necesario idear distintas estrategias de financiación. Me explico. Pues para aquellos proyectos que son rentables, pues a lo mejor no hace falta subvenciones ay, que se me olvida la palabra, a fondo perdido, sino que puedes hacer préstamos reembolsables porque no necesitan dinero. Proyectos que sean deficitarios, pues entonces sí que puedes hacer subvenciones a fondo perdido, ¿no? Y luego, más allá, a mí me parece que la colaboración público-privada también es interesante, me parece que es interesante promover la implicación de lo privado, siempre y cuando no sustituya a lo público, y siempre y cuando la colaboración público-privada no signifique que lo privado explote lo público. Entonces, en ese sentido... Pretendemos en ese sentido que las subvenciones han de estar dirigidas por parte de las administraciones a aquellos productos o aquella oferta que no vaya a tener un rédito económico, que no sea tan... Pues eso, en realidad son las dos cosas, es decir, o sea, yo como administración apoyo a la industria con un mecanismo que pueden ser créditos blandos, subvenciones reembolsables, es decir, con un mecanismo concreto, pero yo apoyo, es decir, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid están los CREA SGR, en los cuales la administración funciona como aval, ¿me explico? Entonces tiene una función pública, ¿vale? Y luego hay otras que es directamente dar dinero y lo das dinero a fondo perdido. Entonces sí creo que hay que apoyar, claro. Bueno, cultura no es contemplar un cuadro o deleitarse, o no únicamente deleitarse con una canción, también son los tiktokers, nos decías, y muchas otras expresiones. El consumo de cultura no es algo, nos va quedando claro, reservado a una reunión de snobs, pero es verdad que muchas veces acceder a ella resulta caro para el consumidor. ¿Esto cómo se puede arreglar? Bueno, están las políticas o sea, por un lado están las políticas de precios, o sea, yo creo que eso es fundamental. Están políticas de precios, están en función de cada tipo de equipamiento, puedes hacer unas políticas de precios distintas. Hay también entidades del tejido social que, por ejemplo, hace poco yo me reuní con una entidad que se llama Cerca Cultura, que trabaja con colectivos en riesgo de exclusión social o colectivos vulnerables, que precisamente lo que hacen es de mediación entre entidades sociales que trabajan con esos colectivos y equipamientos culturales para buscar, de alguna manera, acuerdos muchísimo más accesibles, para que los propios equipamientos estén adaptados, porque muchas veces es lo económico, y para eso creo que hay políticas de precios, pero también muchas veces te vienen pues personas neurodivergentes, gente con distintos tipos de discapacidad, gente que vive en la calle y las instituciones no están capacitadas para trabajar con esos públicos, ¿no? Entonces también creo que eso es importante. Entonces, bueno, creo que hay que hacer políticas, digamos, como de inclusión. Hablabas de la cultura como algo en constante transformación, movimiento, hecha por las personas, hecha desde abajo. La opinión pública, la calle tiene un papel real para definir qué es lo que quiere que se le ofrezca, y me está viniendo a la cabeza un proyecto del que igual tienes conocimiento, que es el Museo Rodin, que al final pues fue muy contestado y no salió adelante. ¿Este poder de la calle es efectivo?
Bueno, a veces sí, a veces no, ¿no? O sea, creo que hay veces que lo consigue. O sea, yo creo que cuando las cosas se pelean, si aquello por lo que se está peleando no tiene ningún sentido, en general se suele ganar. Esa es mi sensación. Y creo que aquí era un poco el caso, es decir, que yo creo que probablemente, o sea, yo no lo conozco con detalle, ¿no? Pero bueno, por lo que he podido leer, creo que, digamos, era una operación, bueno, pues quizás un poco con ciertos flecos. Entonces entiendo que sí, que la movilización social influye, la visibilización también creo que es importante. Entonces sí, ahora no creo que siempre sea así. La cultura no se identifica, no siempre con algo positivo, ¿no? Incluso existe un término despectivo para referirse a quien sabe supuestamente mucho de cultura, cultureta. Cultureta, sí. Claro, pero eso es justo lo que decía al principio, es decir, esa sensación de que la cultura no tiene que ver contigo, que es como los de la cultura, ¿no? Ahí están los de la cultura con sus cosas, que es una cosa que yo en realidad he experimentado en mis propias carnes cuando empecé a ser diputada, porque yo venía del mundo de la cultura, yo venía de la Biblioteca Nacional, había estado todo el rato trabajando en el ámbito cultural, entonces todo el rato me relacionaba con gente de la cultura, donde todos pensábamos que la cultura era maravillosa. Y claro, cuando empiezo a hablar con gente que no viene del mundo de la cultura y que tiene sus propios intereses, pues yo era la cultureta y yo era la de la cultura. Entonces ahí es cuando empecé a decir, pero ¿qué está pasando si yo siento que la cultura es algo que tiene que ver con todo el mundo? ¿Por qué esta gente piensa que es mi movida? ¿Me explico? Entonces ahí cuando empiezo como a ver que hay un problema. En este sentido también llama la atención como en tu libro describes que muchas veces en los gobiernos el encargado de la cultura, el ministro, viene a ser como una especie de apéndice de color, sí, ¿no? al gobierno, y no se le exige ni siquiera que sí tenga conocimientos de... A ver, es que esa es la cuestión, como que la cultura no se considera como una política seria de primer orden, ¿no? Lo que siempre se dice de manera más coloquial, una María. Por eso normalmente los puestos, digamos, o los responsables, los ministerios, etcétera, pues o hay cargos de partido para el desarrollo de su carrera profesional, o personas, digamos, como artistas o que vienen como a decorar un poco la foto de gobierno, ¿no? Pero no necesariamente se le exige ni la reflexión ni el conocimiento de la gestión que le exiges a una persona que tiene una responsabilidad en Hacienda, en Sanidad. Hay un amigo mío que siempre decía, es que claro, esto es como si en transportes pues nombras a Fernando Alonso. Es como, bueno, ya, es que no tiene mucho sentido, pero es que eso es lo que pasa muchas veces en cultura, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que eso sucede, y que creo que tenemos que reivindicar que la política cultural es una política seria, y eso pasa no solo por nombramientos y presupuesto, sino porque tenga objetivos y sea evaluable. Es que ahora mismo, vamos, no... Se hacen actividades culturales porque sí, se siguen las inercias siempre de años, pero no se evalúa cuáles son los efectos de las políticas, ¿no? Nos estaría bien en todos los programas electorales, ¿no? Que se cumpliera con lo que se promete igual. Aparte. No sé si quieren hacer alguna aportación, alguna pregunta a nuestra invitada por allí. Podemos... Muchísimas gracias. Gracias, Jazmín, porque ha sido súper interesante, la verdad. Yo no he leído el libro, pero lo leeré. Sin lugar a dudas ha sido muy enriquecedor. Yo tenía una pregunta referido a la descentralización, porque es algo que me obsesiona y me inquieta mucho. En algunas ocasiones, por ejemplo, he sido invitada a unos festivales de escritores y lectores y demás. Y en muchas ocasiones esos festivales, con muy buena intención y bien pensados, no se han realizado aquí ni en Tenerife ni en Gran Canaria, sino que se han realizado, por ejemplo, en la isla de La Palma, ¿no? En Fuencaliente, que ni siquiera es la capital, ¿no? Sino, bueno, en Fuencaliente. Y éramos 20 escritores y escritoras de todas las islas, que bueno, íbamos a ofrecer distintas charlas. ¿Qué ocurrió? Que no vino absolutamente nadie. Entonces, bueno, para mí fue muy enriquecedor, a mí me vino genial porque, bueno, muy lindo escucharnos, pero para mis adentros yo pensé, esto ha sido un fracaso, porque, bueno, tal y como estaba pensado, que no era para nosotros, no era un retiro para nosotros, sino realmente era algo para los demás, para compartir, bueno, qué se está escribiendo, qué se está haciendo, y no vino nadie. Entonces, bueno, yo me llevé esa idea, ¿no?, en la cabeza.
Y ahora, por ejemplo, que bueno, hace nada asumí la co-coordinación de la sección de literatura del Ateneo de La Laguna, que bueno, de hecho el edificio estaba aquí hace nada, pero se incendió hace 2 años, por lo tanto no tenemos espacio, ni lo tendremos en un futuro cercano. La descentralización es obligatoria, de hecho yo ya lo tenía pensado, es decir, aún teniendo edificio yo hubiera apostado por la descentralización y hubiera dicho, bueno, no, si vamos a hacer ciclos de lectura, si vamos a hacer cualquier evento, vamos a hacerlo en otro lugar. ¿Qué ocurre? Que eso lo veo como una oportunidad, buenísimo, pero me viene el miedo de, ¿y qué pasa si vuelve a ser un fracaso? Fracaso en el sentido de que no vaya nadie o no llame a nadie, o que aquello que ofrezcamos, que sea como, bueno, desde la literatura, no atraiga, ¿no? Por el hecho de llevarlo a otros lugares. Capaz que si se hace en La Laguna, bueno, sí que viene más gente o lo que sea, pero si lo hago, bueno, no sé, en Tacoronte, qué sé yo, por decir un lugar, que otro lugar, no sé, cualquiera, X, no ocurra como me ocurrió en Fuencaliente, ¿no? En La Palma, que sea algo bueno entre nosotros, que ya nos leemos, ya escribimos, ya sí estamos al tanto, pero la misión, por así decirlo, era otra, era bueno, un poco compartir con el resto de las personas que, como decías al principio, no necesariamente están dentro de la cultura o de lo que denominamos, lo que pensamos como cultura. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cómo descentralizar teniendo éxito, ¿no? En ese sentido, no quiero que se malinterprete tampoco. Sí, entiendo. Vale, es que yo creo que en lo que cuentas, sin conocerlo con detalle, en realidad se mezclan 2 ejes, ¿vale? Se mezcla una reflexión sobre la descentralización y se mezcla también el problema de ir más allá de los que ya nos conocemos. Porque mi pregunta sería, vale, si lo haces en lugar de Fuencalientes, ¿se llama? Sí. En lugar de en Fuencalientes, en La Laguna, a lo mejor sois los mismos, ya os conocéis todos, lo que pasa es que sois más. Es decir, o sea, hay una especie de ficción de que has congregado a gente que no es de la cultura. Simplemente es que hay más gente que es de la cultura en La Laguna, ¿no? Entonces creo que ahí es como vale, primera pregunta, ¿cómo hago para traspasar las fronteras de que no seamos los mismos siempre, ¿no? Es decir, lo que siempre se dice de a la inauguración de la exposición van los artistas, al estreno van los del teatro, ¿no? Entonces ese es un debate, y ese es el debate que hemos hablado, o sea, digamos, que plantea el libro de cómo rompes esas fronteras, cómo realmente conectas con gente más allá de la cultura, y en realidad esa es la estrategia, yo creo que eso es lo que hay que pensar y esa es la política, ¿no? Y luego, por otro lado, está la reflexión de la descentralización en sí. Y a mí me parece que aquí la idea, que yo entiendo que es difícil hacerla, ¿no? Que es que no se trata de traer gente del centro a la periferia, se trata de generar escenas en la periferia. Es decir, no se trata de traer las cosas de la capital a la periferia y la gente de la capital a la periferia, sino haces una escena independiente y al final pues lo que tienes son distintos núcleos, ¿no? De dinamismo y de actividad cultural que se conectan y que tienen relaciones, pues bueno, en términos de igualdad. Entonces, por eso digo como que creo que están las 2 cosas mezcladas, ¿sabes? Una, cómo superas la limitación del campo cultural que solo interpela a los de la cultura, y que es un problema, hay que superarlo, y luego la idea de, no, es que la descentralización tiene que ver con hacer escenas propias. Y, por ejemplo, lo que contabas de trasladar la sede del Ateneo, cuando tú llevas sedes de instituciones de poder, a ver, el poder que tiene la cultura, pero de instituciones de poder fuera de los centros, bueno, pues eso tiene una capacidad de intervención, y hay una potencia que explorar, ¿no? No sé si respondo... Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Soy Celia Santo, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuencaliente. ¡Vamos! Estuve en Fleje y por eso quería intervenir un poquito porque efectivamente el que Fleje estuviera en Fuencaliente fue todo un éxito, aunque tú no lo creas, por la dinamización y que todo ese festival y ese encuentro estuviera en una zona rural de 1.800 habitantes, que somos menos, pues dio un gran impacto, aunque tú no lo creas. Pasó lo del volcán, no habían comunicaciones, o sea, teníamos que dar casi media vuelta a la isla los que querían ver el Fleje para asistir al evento, o sea, que tuvo sus pequeñas consecuencias, ¿no? La organización a la hora de publicitarlo. No es solo lo que ella está diciendo, ¿no? Hubieron una serie de más cositas en torno a eso, pero sí es cierto que fue un gran impacto. Mira.
porque desde el gobierno de Canarias, ¿no? Desde el área de juventud creo que era, ¿no? No recuerdo quién lo organizaba, es que no recuerdo ahora. Sí, algo así. Pues bueno, que nos eligieran para que todos estos jóvenes escritores se alojaran en Fuencaliente, estuvieran, bueno, haciéndose feedback con los vecinos del municipio, que ese encuentro se llevara a cabo allí. Nosotros dimos esa publicidad, no solo en Fuencaliente, sino en la isla de La Palma. Todos se preguntaban que cómo Flex estaba en Fuencaliente. Entonces, realmente fue un gran impacto y eso siempre anima a que también es bueno que en las zonas rurales todo es poner una semillita para luego empezar a desarrollar ciertas cosas, porque sabemos cómo están las zonas rurales en Canarias. Entonces, que un evento como aquel estuviese en Fuencaliente, yo cuando me llamó Laura me quedé súper contenta. ¿Qué quieres que te diga, no? Porque fue realmente, para nosotros fue un éxito el que estuvieran allí. Por el impacto que tuvo después fuera y que luego se tomaran esos ejemplos para que ciertas alternativas también dinamizaran, ¿no? Que también hay derecho de que eso esté también en las zonas rurales, porque también se vio por internet, o sea, tuvo otro impacto. Qué bien que haya servido esta charla para que tengas el feedback positivo. Hola, muchas gracias por la tarde, es muy interesante. Yo quería plantear una duda que sobre todo tiene que ver con algunos miedos de la izquierda. Vale, has hablado, comparto enormemente el tema de la independencia, hay que conseguir la independencia de la cultura y esa independencia quiere decir una independencia del poder político, ¿vale? Evidentemente las concurrencias públicas son una vía de hacerlo, pero creo que, por ejemplo, en la gestión de espacios escénicos, que aunque sean de propiedad pública y aunque manejen dineros públicos, también tenemos que caminar hacia mantener esa independencia. Evidentemente yo estoy hablando de mi libro porque llevo 30 años gestionando servicios públicos de manera independiente, servicios culturales públicos de manera independiente, entonces creo que es una buena fórmula. Yo creo que externalizar los servicios públicos, si queremos independizarlos, por supuesto, garantizando que sigan siendo un servicio público. Una cosa es externalizar un servicio, otra cosa es dejar un centro cultural, hacer una concesión, ¿vale? Para que se le pueda hacer una explotación económica. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de conseguir que los profesionales de la cultura gestionen la cultura, aunque sean servicios públicos, y que puedan tener independencia del poder político. Siempre ha habido, y lo hubo desde los primeros momentos de los círculos cuando se creó Podemos, las grandes discusiones, en las que yo participé durante una época, hasta que me aburrí y me fui, ¿vale? Como creo que muchos nos pasó lo mismo, ¿vale? Una especie de mantra en contra de la externalización, que todo tenía que ser público, que todo tenía que ser público, que todo tenía que ser público. Solo aporto ahora también otra información, la Asociación de Directores de Escena, la ADE, el último acuerdo al que ha llegado es el de potenciar las residencias. Ninguna compañía sin teatro, ningún teatro sin compañía. La estructura jurídica que hay que darle a eso tiene que ser la externalización, no nos queda otra, ¿vale? O eso, o convertirnos todos en funcionarios o empleados públicos. Y no sé, hay que mirar ahí a ver cómo se hace, porque el sistema español, y ahora me desvío un poco de esta parte de la pregunta, es muy poco sostenible y es muy poco respetuoso con el medio ambiente, ¿vale? Esta idea de que las giras, de que en un teatro, salvo el de los grandes teatros de las capitales, cada fin de semana hay dos compañías diferentes, ¿vale? Es que una producción no se mantiene el tiempo. Eso, desde el punto de vista del respeto del planeta, es un absoluto disparate. Hay una frase por ahí que es que dejen de viajar las personas y que viajen las ideas. Y esto tiene que ver con esa idea de que ningún teatro sin compañía y ninguna compañía sin teatro, para que si se independiza y si los artistas pueden acceder a los centros, evidentemente yo estoy hablando más de artes escénicas, eso va a poder provocar que hayan actividades culturales un poco más sostenibles, creo. Mezclo las dos cosas, ¿vale? Nada más que era esa para saber tu opinión al respecto. Sí, a ver, o sea, yo tengo una posición con algunos matices, pero muy parecida, porque, o
O sea, yo en general creo que con este libro y con el pensamiento en realidad, o sea, en cierto sentido como que se plasma ahí, intento como salir de dicotomías, ¿no? Pues por esa idea de elitismo o consumo, institucionalización de la cultura o mercado, ¿vale? Que siempre son cosas activas. Y aquí es la de gestión pública o externalización. Y creo que hay algo en medio, que es gestión con finalidad pública a través del propio tejido social. Y es que a mí, o sea, yo creo que eso sirve para profundizar en la democracia, porque permite que los agentes sociales sean, digamos, o sea, sean responsables, ¿no? de todas esas políticas. Ahora, con función pública, con carácter rotatorio, o sea, porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay modelos de, tú le das a una persona, o sea, no es lo mismo ni siquiera, le das a una persona a un teatro y lleva 30 años, o sea, yo creo que tiene que ser con función, ¿sabes lo que te digo? O sea, siempre con una mirada pública, pero creo que es interesante para la riqueza del tejido que pueda haber un centro cultural que lo gestione una asociación de vecinos de tal barrio, otro centro cultural que sea de un colectivo de artistas, o sea, creo que eso puede ser interesante y creo que creo que también hay que pensar en, pues por ejemplo, residencias, ¿no? En la Comunidad de Madrid hay un programa de residencias de compañías en distintos municipios que funciona fatal, porque básicamente lo que hacen las compañías, primero que están dadas a dedo, que a mí me parece un problema, tienen que ser por convocatoria, pero que en realidad pues las compañías van a ensayar y ya está. Bueno, pues yo creo que se pueden idear mecanismos mediante los cuales esas compañías residan, tengan un espacio fijo durante un periodo de tiempo y a la vez pueden hacer talleres, a la vez pueden hacer determinada parte de la programación, o sea, como que puede haber como una mezcla, bueno, más flexible, ¿no? Entonces, ese es un poco a mí el modelo que me parece que sirve para garantizar lo público y que sirve para que lo público no tenga un control exclusivo. O sea, es que es lo mismo, es el problema de la institucionalización de la cultura, que al final termina por troquelar lo que es la cultura desde lo político. Entonces, por eso creo que hay que intentar dejar más margen, ¿no? ¿Pero no crees que tiene que haber un cierto tipo de especialización en las personas y en los colectivos? Depende... determinados espacios y determinadas infraestructuras culturales. Pues te diría dos cosas. Una, depende del tipo de equipamiento, es decir, pongo ejemplos de la Comunidad de Madrid, los explico para, ¿no? Por ejemplo, tenemos los teatros del Canal, que es un super megateatro. Pues hombre, sí, creo que los teatros del Canal tiene que haber un concurso para una dirección artística que tenga experiencia en generar teatros, ¿no? Ahora, un centro cultural, creo que pueden dar proyectos súper interesantes, realmente de implicación con el tejido, que vengan de otros lugares. Ahora, en base a un proyecto evaluable, me explico, un proyecto evaluable, y también yo creo que hay otro elemento importante, que es cuando pensamos en los concursos públicos o cuando pensamos en la cesión de espacios o en todo este tipo, digamos, de estrategias para implicar a la ciudadanía en la gestión, creo que hay una decisión política previa, que es cuál es la misión del espacio. O sea, eso creo que sí tiene que decidirlo un político. Este espacio es para el teatro clásico, este espacio es para un laboratorio ciudadano, este espacio es tal. Vale, y ahora, ¿qué proyectos hay para este espacio? ¿Me explico? Y elijo el mejor. Entonces, creo que esa dialéctica sirve. Gracias. Hola. ¿Funciona esto? A ver, estamos cerquita. Creo que es para el streaming, creo. Vale, hay un tema que yo lo viví de casualidad en el Ministerio de Cultura en Madrid, por tema de mi trabajo, ¿no? Yo trabajaba con lo que era la persona responsable de lo que podía ser mecenazgo en su momento. Creo que en ese momento era el PP el que estaba gobernando. Y me comentó un tema que me hizo un montón de gracia, ¿no? Y que se me quedó como muy grabado. La ley de mecenazgo no ha salido adelante nunca, ni gobernando el PSOE, ni gobernando el PP. Entonces yo le preguntaba, que bueno, que podía ser un tema también ideológico de alguna manera. Y no, lo más sorprendente fue la respuesta que me dieron, ¿no? Que el problema era que gobernando el PSOE, gobernando el PP, quien se oponía a la ley de mecenazgo era el Ministerio de Hacienda. No pudieron desde un lado y del otro sacarlo adelante. El Ministerio de Hacienda se negó rotundamente siempre a lo largo de toda la historia democrática a la ley de mecenazgo. Entonces mi pregunta o lo que yo comento, ¿qué pasa con el mecenazgo?
No sabía yo eso. Voy a indagar. A ver, sí, la ley de mecenazgo es como lo que siempre va a venir y nunca viene. Yo también creo que se espera demasiado de la ley de mecenazgo, ¿eh? O sea, que creo que todavía, yo no sé si hay mucha cultura en España para... O sea, si en cuanto existiera de repente ya vendría a resolver todos los problemas. Porque además a mí yo cuando he intentado trabajar sobre estos temas y he hablado, digamos, con los economistas con los que trabajo yo, una de las cuestiones que me plantean, que yo creo que las cosas van mejorando, porque esto fue ya hace unos años, pero una de las cosas que me decían es que la ley de mecenazgo también es complicada que sea útil efectivamente, porque mientras sea más fácil defraudar que desgravar, pues entonces no va, quiero decir, ¿no? Si tienes agujeros donde puedes meter el dinero, pues ¿para qué lo vas a intentar hacerlo bien, ¿no? Y creo que eso es como uno de los grandes problemas también de la ley de mecenazgo. Pero en general me puedo imaginar perfectamente que a Hacienda le cueste, digamos, pensar que hay dinero que no va a ingresar porque va a cultura. A ver, también sabemos lo que ha costado que Hacienda se implique en todo lo del estatuto, ¿no? O sea, que creo que es un hueso duro de roer, pero que... Y la seguridad social, o sea, que son los huesos duros de roer, que yo creo que cada vez más se va avanzando y se van consiguiendo cosas, y lo estamos viendo ahora. Entonces, bueno, te diría que sí, creo que es una tarea difícil, creo que está bien que existan las leyes de mecenazgo, a mí me interesa también todo lo que es el micromecenazgo, creo que también puede ser muy útil. Ahora, tampoco creo que tengamos que pensar que va a ser la panacea, ¿vale? Porque hay veces que siempre se dice, no, es que si hubiera una ley de mecenazgo es como, bueno, vamos a ver si realmente dinamizaría tanto, ¿sabes? O si todavía la gente pues puede arreglar sus asuntos de otra manera. Yo lo entiendo, pero realmente en la parte que yo he estado de gestión cultural temporalmente, una serie de años, y porque mi vida siempre ha estado relacionada con la cultura, pero que las empresas puedan desgravar comprando obras de artistas, patrocinando festivales y tal, me parece estupendo, porque desgravar ya saben hacerlo. O sea, defraudar ya saben hacerlo. Y hay mecanismos legales muy potentes para defraudar. Gobierne quien gobierne, porque hoy en día quien gobierna es la economía, es la banca, no gobierna la ideología. Realmente el neoliberalismo no deja huecos, salvo pequeños, donde peleamos y nos metemos y roemos, pero tienen un control exhaustivo de eso. Entonces, realmente, todo lo que sea quitarle, digamos, a esto que la izquierda sí le duele muchas veces, que también lo he vivido de forma decepcionado, como en proyectos culturales la izquierda ha dicho dentro de ayuntamientos, no, temas de cultura no, en estos tiempos lo que hay que temas sociales. Y para mí es un error. Es un error porque es una percepción, lo que tú has estado hablando en general, ¿no? Que la cultura es algo más amplio y más etéreo que algo tan concreto como hacer una fiesta. Pero yo creo que, bueno, que el mecenazgo, yo no sé por dónde acabará, pero a mí me parece bien que las empresas y las grandes corporaciones puedan desgravar aportando un gran capital al mundo cultural, bienvenido sea. Históricamente ya siempre fue, ¿no? O sea, a mí como herramienta existente me parece perfecto, es decir, o sea, que me parece bien. Creo que además hay que pensar también en no solo las grandes empresas, sino como empresas de tipo medio que puedan servir. Ahora, no creo que vaya a ser la guinda que resuelva todo. Es una herramienta más y me parece perfecto, me parece perfecto. Desde tu propuesta en el libro de que la cultura se convierta en un pilar más del estado del bienestar y desde esa nueva defensa de la política y de las políticas culturales y de los derechos culturales, ¿dónde queda desde tu punto de vista la creación de los nuevos públicos? ¿La creación de los? Nuevos públicos, de la demanda en vez de la oferta, que es donde nosotros creemos que hay que apostar de verdad, y dónde queda el cuidado del creador. Del creador. Bueno, en realidad te diría que en todas partes, ¿no? O sea, que creo que forma parte del... O sea, cuando yo decía antes que el principal problema era que se había centrado todo en la producción,
¿vale? Y nada en la recepción, en el acceso a la mediación tiene que ver con dar un giro en esas políticas, ¿no? Y entonces, cuando pensamos en los equipamientos de proximidad, pensamos en generar nuevos públicos, en generar nuevos participantes culturales, ¿no? Yo creo que es interesante hablar tanto de nuevos públicos como de participantes, que en realidad es un arco que forma parte de la misma reflexión, en la que se pueden tener posiciones más pasivas o posiciones más activas. También creo que es verdad que cuando se habla de participación cultural también sirve como para una implicación mayor, y creo que la implicación mayor genera más interés, ¿no? Entonces, bueno, o sea, quiero decir, me estoy enrollando un poco porque básicamente creo que está en el centro de la propuesta y que creo que tiene que ser algo como fundamental. Por ejemplo, medidas como la que se han hecho del bono cultural, ¿no? Que yo creo que puede ser interesante pensar, vale, vamos a ver, lo que dices, aterrizarlo desde el punto de vista es una política que está totalmente centrada en la demanda, que es algo que nunca se había hecho hasta ahora, porque siempre todas las políticas están centradas en la producción, y a mí me parece interesante. Ahora, para mí es problemático en dos aspectos. Uno, en que creo que en realidad esas medidas, lo mismo está bien tenerlas con cierto corte social, es decir, que vayan dirigidas a quienes no tienen que no tienen los recursos. Y luego también creo que es interesante pensar que no solo... O sea, que también se puede incorporar no solo poder ir a ver un espectáculo de cine, sino apuntarte unas clases de un instrumento musical o comprarte un instrumento musical, es decir, una parte más activa, ¿no? Pero en todo caso, vamos, que creo que tienen que ser parte muy importante de las políticas culturales. Y el apoyo al creador también, quiero decir, y en ese sentido con el estatuto se está avanzando bastante. Ahora, para mí hay una relación entre los públicos y el creador, es decir, hay veces que parece que son como cosas distintas, ¿no? Que si yo hago políticas para el sector, no hago políticas para los públicos, y si hago políticas para los públicos, no hago políticas para el sector. Y aquí yo creo que lo importante es pensar, no, es que para que el sector sea sostenible tiene que haber públicos. O sea, yo siempre lo digo, por ejemplo, con el caso de las escuelas de música y danza. Para que haya públicos que vayan a conciertos musicales, tiene que haber gente, o sea, tienen que haber escuelas de música y danza que fomenten la afición por la música, ¿no? O un ejemplo que está en el libro, que es el de Fernando Velázquez, no sé si os acordáis, el que ganó el Goya por la película de Un monstruo viene a verme, por la música, por la banda sonora, la música original. Pues cuando fue a agradecer el premio Goya, agradeció a la escuela de música de su pueblo y a las orquestas públicas. Entonces es como, para que tú tengas un súper profesional, tienes que tener una infraestructura pública, ¿no? Entonces pensar que son políticas que en realidad convergen totalmente. Por eso también podemos aprender del deporte, ¿no? En el fondo estamos hablando de deportistas de élite y deportistas amateur, ¿no? ¿Por qué no aprendemos en el mundo de la cultura del deporte? Eso me la deja votando porque sabe que es una analogía que yo hago a veces, que es la de que igual que en el deporte hay como 3 niveles, ¿no? El deporte amateur, el deporte profesional y el deporte de élite, y se nutren todos y hay que atender a todos, pues lo mismo con las políticas culturales. Necesitas aficionados, necesitas los profesionales que son el grueso y necesitas los grandes equipamientos, los grandes nombres, que bueno, pues que también están. El problema es que las políticas culturales en general están centradas en el de arriba y es necesario como también empezar a bajar hacia abajo. No sé si da tiempo para alguna intervención más. ¿Alguien quiere aportar algo más? Bueno, no sé si... espero que sí, que hayan sacado mucho provecho de esta charla. Hemos consumido el tiempo, pero igual tú quieres que, dado que este libro lo presentas como una herramienta para que, bueno, mucha gente de nuestro público está vinculada a la gestión cultural, son técnicos municipales, pues la puedan usar como una especie de guía sobre qué pueden hacer, ¿no?, en su trabajo cotidiano. Igual una reflexión que quieras brindarles a ellos podría cerrar este acto. Pues bueno, básicamente que yo con el libro lo que tenía ganas es como de intentar cambiar el lugar desde el cual pensamos la cultura, y que solo cambiando ese lugar vamos a poder conseguir que la cultura realmente sea operativa y realmente pueda desplegar la capacidad y la potencialidad que tiene para transformarnos, ¿no? Para la transformación social, para la profundización democrática, para todas estas cuestiones que hablamos. Entonces, yo tenía ganas de que el libro de alguna manera pudiera servir tanto para quienes trabajan directamente en la cultura, para gestores culturales, para personas implicadas en la cultura, ¿vale? Y por eso también hay una serie de propuestas concretas y bueno, unas estrategias concretas,
pero que también cualquier persona en realidad pudiera de alguna manera sentirse interpelada por pensar el lugar social de la cultura. Porque creo que tenemos que intentar cada uno desde nuestra posición que la cultura no siga siendo solo algo para los de la cultura. O sea, que creo que tenemos que intentar trascender esa frontera, que no se va a hacer con lo que decía antes, grandes declaraciones, ¿no? Que digamos, la cultura es muy importante. Cuando algo se dice, cuando siempre decimos que algo es importante, es que no lo es, ¿no? Esa es, digamos, como el gran drama. Entonces, se trata realmente de pensar cómo cada uno y cada una de desde nuestro espacio podemos trabajar en ese sentido, ¿no? Por eso yo, de alguna manera, en el libro, al final, termina como haciendo una apelación a crear como una especie de movimiento social por la cultura, que no se centre en las cuestiones corporativas o profesionales, que son imprescindibles, pero que ya hay entidades y asociaciones que las trabajan, sino que sea un movimiento por la cultura como derecho, como bien común, como campo de intervención colectiva, ¿no? Igual que hay movimientos sociales por el ecologismo, por el feminismo y por muchos otros, que podamos pelear por la cultura, digamos, por el valor de la cultura. Entonces, bueno, pues en realidad creo que hay muchas voces que ya están en esta pelea, aquí y en muchas otras partes, en la creación, en la academia, en la gestión, y bueno, yo creo que de alguna manera pues el libro está en deuda con ellas y también pues espera contribuir a ese trabajo. Gracias a Meira por aceptar la invitación de la cátedra y por este acto tan estupendo. Un aplauso para ella. Ha sido tan divulgativa. Muchas gracias. Recordamos que mañana va a estar en la librería de mujeres con Roy Galán y que es una oportunidad para seguir disfrutando de su pensamiento y de sus palabras. Y a todos ustedes, tanto al público asistente como al que nos sigue a través del streaming, pues muchísimas gracias también por haber estado ahí y sigamos haciendo la cultura ingobernable. Hasta siempre.